El Señor los bendiga, queridos amigos, hermanos y familia. Antes que nada quiero pedirles una disculpa porque tuve que ir llevan hace casi 2 semanas al Paso, Texas, y vine enfermo. Llegué con una tos y es la primera vez en todos mis años de vida. Yo me vacuno contra el flu, pero tuve una tos que no podía hablar, y ahora le pido al Señor que no haya interrupción porque todavía la tos continúa. Pero mi anhelo, como siempre, es seguir haciéndolo, y les doy las buenas nuevas de que ya voy a poder regresar a la prisión de Otero en Nuevo México 2 veces al mes, el día domingo, para ministrarle a 2,000 emigrantes centroamericanos que están detenidos ahí. Para mí fue un placer haber vivido 1 año haciéndolo y ahora regreso. Yo quiero que cuando el Señor venga me encuentre haciendo. Yo no quiero estar inactivo y le doy gracias por ello. Vamos a orar. Señor divino, te damos gracias por esta bendita oportunidad y privilegio de volver a recordar que nada es imposible de lograr si buscamos de tu favor, de tu ayuda y de tu gloria. Estamos aquí por tu eterna y bendita invitación, una semana más, y nuestro deseo es de que tu Santo Espíritu tome el control de nuestras vidas, nuestro corazón y mente, y poder recibir que el que está enfermo reciba sanidad, el que está en dificultades económicas, recursos, y saber que no somos o hemos sido abandonados. Sabemos que tú permanecerás con nosotros en toda situación desde el momento que viniste a vivir y reinar en nuestros corazones. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, es mi ruego. Este día es domingo, yo no pude ir al templo porque es una iglesia de mucho abrazo, mucho beso, y mis ancianitas, hay mucha mujer ya de edad y son muy efusivas, te abrazan, te dan cariño, te dan estimación, y no quiero que si aún tengo el germen, el virus, que les toque. Así es que una pregunta que les quiero hacer a ustedes, igual que me hago yo mismo. ¿Puedes tú confiar en tu conciencia? El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, en 1 de Timoteo, le dice: Timoteo, mantén la fe y la buena conciencia. El apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo, dándole instrucciones y advirtiéndole lo que le pasa a aquellos que ignoran la verdad, que se apartan de la fe, de la luz moral, de la dirección espiritual de Dios. Dice, como muchos que han naufragado. Vamos a hablar de la confianza que le tenemos a nuestra conciencia, y si somos honestos vamos a ver una triste realidad, que nos engañamos nosotros mismos. Yo me recuerdo que cuando empezamos el ministerio en la iglesia, fue el tiempo donde vinieron muchos jóvenes predicadores de El Salvador y de Guatemala, conocedores de la palabra, y decían que Dios los había mandado a evangelizar a California. Ellos hicieron un mal paso, porque con ellos venían criaturas chiquitos, niños, que con el tiempo de los años, después de 10, 20 años, de ahí nació los salvatruchas. Pero en aquel tiempo me pedían que si les daba tiempo para traer la palabra, y yo les decía que sí.
Y como yo todavía no recibía dinero ni pensión, pero le ayudaba a mi esposa en el trabajo de su negocio, sin avisarle yo tomaba un billete de $20 de su portamoneda y se lo ofrendaba al predicador. Mi conciencia, según yo, la tenía tranquila, porque miren cómo confiaba mi conciencia, pues que yo no tengo sueldo en la iglesia y trabajo para mi esposa y le ayudo. Yo no creo que Dios vea mal esto que hago. Nunca lo supo. Pablo le dice a Timoteo, mantén tu fe y tu buena conciencia. El versículo 19 del mismo libro dice Pablo, el que la desecha naufragará. Y allá afuera hay mucha gente que navegaron dentro de las grandezas del Evangelio y por X cosa se apartaron completamente y ahora navegan y están naufragando. Pablo habla de dos hombres, Himeneo y Alejandro, que por su irreverencia Pablo tuvo que entregárselos a Satanás. En la Biblia hay dos escrituras. Dice, velad y orad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo quién se descuida. Y hay otra que dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Déjenme decirles una gran realidad. El diablo no huye, se aparta para otra ocasión. Lo hizo con nuestro Señor Jesucristo después de la tercera oportunidad que tuvo de tratar de engañarlo. Estos dos hombres pasaron por un periodo de quebrantamiento por no creer el peligro espiritual que las advertencias que Pablo les daba. La conciencia nos da a cada uno la capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Y usualmente es relación al comportamiento y a la ética moral. Es una alarma personal, un sistema de aviso para nuestra protección. Todo lo hemos experimentado, a hacer una decisión, a tomarla, y hay vibraciones cuando la alarma suena porque viene una pregunta. ¿Estás seguro o estás segura que está bien lo que vas a hacer? Si procedemos y hacemos la decisión a sabiendas que no está bien, la persona no queda a gusto a menos que arregle lo que hizo, si es obediente a la voz de Dios. Si no es obediente al Espíritu Santo, le da una sensación en medio del estómago. Ahora es importante comprender que aunque cada uno de nosotros poseemos una conciencia, la conciencia no es la misma. Lo que a uno le incomoda, le molesta o lo deja intranquilo, hay otra persona que no le interesa, no le pone atención. Mi mamá decía, ni sudan ni se acongojan. De modo que la conciencia depende enteramente de cómo fue programada. Si aquel hombre o aquella mujer fueron enseñados desde niños a mentir, a robar, a ser desobedientes, malcriados, cuando crecen, la conciencia, el timbre, la alarma, ya no manda mensajes porque ya no está funcionando. Cada uno hemos sido nacidos con una conciencia, un regalo universal de parte de Dios. Newborn, nuevo nacimiento, nuevo corazón y nueva mente. Acuérdense que Pablo dice, renovad vuestra mente, una nueva conciencia. Sin embargo, no todas las conciencias están en sintonía para aceptar y para honrar la verdad de Dios. Porque si tú eres una persona que no te gusta orar, no te gusta leer, no aprecias ese bendito libro, y cuando crees conveniente atiendes al culto, al templo, tú estás confiando en tu conciencia, sin saber que tu familia va a crecer también.
y creer que así está bien. Pues si mi papá no va, mi mamá no va, yo creo que estamos bien. El requisito dentro de la iglesia es guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Ese regalo de Dios, la conciencia es tuya y tú la vas a operar como tú lo planees, como tú lo desees. La conciencia es un simple monitor que te avisa cuando el pensamiento o la acción violan la vida moral. A mí llegan personas con preguntas que quieren que mi respuesta les calme la conciencia. ¿Verdad que está bien, pastor? Yo no puedo hacerlo. No puedo. La conciencia no te forza a hacer las decisiones. Tú eres el que la decides. Because you know better. Solo cuando la persona verdaderamente ha aceptado a Cristo como su Salvador, como su personal Salvador, la conciencia funciona como Dios lo aprueba, bajo la gracia del bendito Espíritu Santo, que hizo morada en el momento en que lo invitamos que viniera a nuestras vidas, a nuestro corazón, y pusimos toda nuestra confianza en Él. Al tener la relación con Dios, la conciencia se torna en un poderoso instrumento que te ayuda a hacer las decisiones correctas de acuerdo a las Escrituras. ¿Cómo fue de repente que yo ya no quise ser un malvado, un canalla, un traidor, un mentiroso, un ladrón? Fue la conciencia, bajo la guianza del Espíritu Santo, que es la que cambia si uno le permite. Gradualmente se va programando de acuerdo a los valores de Dios. Yo ahora veo, después de 50 años, la grande obra que hizo en mi vida y en la de mi esposa. El Espíritu Santo interpreta correctamente los mensajes que a tu conciencia manda. Cuando nuestro Señor iba a partir, les dijo: me es conveniente que me vaya, pero os mandaré al Consolador, y Él os enseñará a toda verdad y a toda justicia. Pablo tenía razón de querer que Timoteo entendiera la importancia de guardar una buena conciencia, un buen comportamiento. La conciencia es un instrumento tan sensitivo que muy rápido se puede, si se descuida, se puede dañar o quitar de uso. Si la persona rehúsa escuchar razones, verdades, no pasará mucho tiempo cuando esa conciencia se seque, se enlode con su actitud, y poco a poco la intimidad con Dios y con otros va a ser más difícil, porque el peso del pecado no confesado pesa tanto, y el resultado de la culpabilidad de esa persona insegura, sola e inconforme vive así. Y después, ¿nunca te has visto a querer hablar a uno que se ha apartado y no te da tiempo? Evita conversaciones o tópicos que toquen las áreas que en su conciencia quiso olvidar, y poco a poco la conciencia le roba el gozo de vivir y agarra la calle, buscando el modo de callar la conciencia con diversiones, vicios, malas asociaciones. Pero Dios, en su gran amor, sigue insistiendo, más cuando la persona ignora y persiste en esa actitud contra Dios. El resultado, en su final, la conciencia se quema, como el joven que usa el PCP, que era un tranquilizante para animales. Mi hijo lo tomó y el cerebro se le quemó. Ya después no funcionaba, estaba muerta, silenciosa, inoperable, no podía articular palabras, pero Dios llegó a su ayuda cuando él reconoció. Hay curación por una conciencia en ese estado.
En el libro de los Hechos 24 dice, por esto procuro, esfuerzo y trato de tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Miren cómo Pablo fue sincero ante Dios y ante los hombres, confesando sus fallas, sus errores, arrepintiéndose. El arrepentirse es no volver a lo mismo, dar la espalda y no querer volver. Pablo reconoció que Dios reconoce un verdadero arrepentimiento. Mire, hay dos cosas que confunden. Convicción la tuvo Judas. Ustedes saben su final. Y arrepentimiento lo tuvo Pedro. Pedro pudo cambiar todo. Cuanto más la sangre de Cristo, dice en Hebreos 9:14, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Solo Él. Pide al Señor que te muestre la verdad de lo que esté pasando dentro de tu corazón y Él te enseñará el área que tú no puedes distinguir. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procuro con diligencia ser hallado por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Si Dios empezó la buena obra en ti, como lo puso en mí, Él la va a terminar. Hoy día yo le pido al Señor que traiga entusiasmo a la iglesia, traiga fidelidad, traiga ganas de ir al templo. Con estas tres virtudes podemos servir a Dios. Entusiasmo, fidelidad, estabilidad y ganas. La iglesia necesita samaritanos, no religiosos, que nosotros seamos los ojos para los ciegos y pies para los cojos. Cuando el samaritano vio a aquel que estaba tirado a lo largo del camino, se acercó, vendó las heridas y echándolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y le dijo al del mesón, cuídamelo y cuando venga yo te pago lo que digas por él. Qué hermoso es poder extender la mano de ayuda a aquel que la necesita. Mis oídos están en esta cita día y noche, en Mateo 5:23, cuando dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso pronto quiero yo oír. Ustedes, como yo, no sabía la capacidad para servir hasta que no lo intenté. Si fracasaran al quererlo hacer, Dios vería que lo intentaron. Pero si entierran esa obligación que Dios ha puesto en tu corazón de impartirles a otros la verdad, Dios lo podrá saber haciéndote ganador de almas. En 1 Corintios, y con esto termino. Así que hermanos, amados míos, es mi versión. Háganle la lucha, no tengan miedo. Crezcan en la obra del Señor cada día. Sepan que lo poco o lo mucho que traten de hacer para el Señor no es en vano. Yo le doy gracias por la cita en Isaías 54 que dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, al que lo necesita, y despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como sabio. Porque ciertamente el Espíritu en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El entender es una parte de Dios. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Él. Se necesita solo querer, tener ganas y voluntad. Pablo se esforzaba mucho más para demostrar que Jesús era el Cristo. Y si el Cristo está en ti, esfuérzate a hacerlo saber a otros
y más a los de casa. El Señor los bendiga, mis hermanos. Estoy contento de haber vuelto. No sé cómo le voy a hacer porque me voy a ir me voy el miércoles para estar el domingo en la primera sesión y me espero toda esa semana hasta el otro domingo porque el costo del avión cuesta. Pero yo sé que mi Dios suplirá, porque mi anhelo es dar ánimo y aliento a esos miles de muchachos que están en desesperación porque salieron de sus hogares creyendo que iban a mejorar y el sueño se hizo una pesadilla. Oren por ellos, hermanos, los que están en prisión en el condado de Otero, Nuevo México, y oren por mí para que sane completamente de mi garganta y pueda declarar en quién creo y en quién vivo y de quién soy. El Señor me los siga bendiciendo inmensamente. Los amo en el Señor. Amén. Gracias, hermanos.